Muy buenas tengan todos, somos el equipo número 3, le vamos a hablar sobre la lógica difusa. Los integrantes son Keiner Vázquez, Sergio Granado y Alinger Martínez. A mí me toca hablar sobre la lógica difusa. La lógica difusa es una técnica de la inteligencia computacional que permite trabajar información con alto grado de imprecisión. En esto se diferencia de la lógica convencional, que puede trabajar con información bien definida y precisa. Lógica multievaluada que está relacionada y fundamentada en la teoría del conjuntos difusos. Los conjuntos difusos son una forma de representación con imprecisión e incertidumbre. Según esta teoría, el grado de pertenencia de un elemento a un conjunto va a estar definido por una función de pertenencia, que puede tomar los valores reales comprendidos entre 0 y 1. Un conjunto difuso, por ejemplo, tomando una persona que mida 2 metros, es claramente una persona alta, si previamente se ha definido tomando el valor de una persona baja de 1 metro. Ambos valores están contextualizados a personas y referidos a una medida métrica lineal. Si P es una proposición, se le puede asociar a un número B sub P en el intervalo 0 y 1, tal que si B sub P es igual a 0, la preposición es falsa. Si B sub P es igual a 1, la preposición es verdadera. La veracidad de la preposición aumenta con B sub P. La persona más alta será de 2 metros y la persona más baja será de 1 metro. La persona más alta será, por lo tanto, H2 igual a alto y la persona más baja H1 igual a bajo. Es evidente que los valores manejados se pueden catalogar según la lógica clásica a valores de verdadero o falso. Si H sub m es igual a alto o verdadero, y si entonces se produce una serie de consecuencias, y si H sub m es igual a bajo o falso, entonces se produce una serie distinta de consecuencias. La dificultad viene cuando los grados pueden ser intermediados. Por ejemplo, de forma intermedia, podemos decir que una persona que mida 1,82 metros es alta, con grado 0,75, indicando que es bastante alta, teniendo en cuenta que la persona en cuestión sea masculina. También podemos hablar sobre la variable lingüística. Una variable lingüística se caracteriza por una quíntupla, donde X minúscula es una variable base, la cual toma el nombre de la variable. T sub X es un conjunto de términos lingüísticos de X que se refiere a la variable base. La X mayúscula es el conjunto universo. G es una regla sintáctica o gramática para generar términos lingüísticos. Y M es una regla semántica que asigna a cada término con su significado. Tomando un ejemplo como velocidad, la velocidad sería una variable base. Y los conjuntos de esa variable base serían lento, moderado, rápido, muy lento o más o menos rápido. Cada término es caracterizado por un número difuso, definido sobre un conjunto universal. En este caso, como estamos hablando de velocidad, tomamos el conjunto difuso desde 0 hasta 100. Podemos interpretar algunas etiquetas. Lento como una velocidad menor a 40 km por hora, moderado como una velocidad que llega a los 55 km por hora y rápido como una velocidad mayor a 70 km por hora. De esta manera queda nuestro conjunto difuso, que aplica como lento una velocidad menor a los 40, moderado que se acerque a los 55 y rápido mayor de 70 km por hora. Bueno, mi nombre es Sergio Granado y yo les voy a hablar sobre la fusificación. La fusificación es un proceso de conversión realizado por Fusika One para realizar conversiones de datos medidos del mundo real, entrada del sistema, a un valor lingüístico en el mundo de la lógica. Utilizan las funciones de membresía de las variables lingüísticas para calcular el grado de pertenencia, el grado de verdad para cada término. Este primer paso es el conjunto difuso y se debe realizar para cada variable de entrada. El resultado es utilizado como entrada del mecanismo de inferencia.
Para realizar la fusificación se debe contar con las funciones de membresía de variables de entrada. Este representa gráficamente el grado para el cual el valor real de una variable pertenece a una variable lingüística. Una de las primeras ventajas que tiene la Fuzzy K1 con respecto a la mayoría de las más comúnmente utilizadas es el diseño de controles difusos. El método de fusificación, la salida de un proceso de inferencia de un conjunto difuso en proceso en línea se requiere usualmente de valores. O sea, algunas operaciones de fusificación es el operador del centro de gravedad, llamado también centroide, que va a ser la sumatoria de la distancia por el área de la figura entre la sumatoria de las áreas de la figura. El criterio del mínimo. El criterio del mínimo medida del mínimo se calcula por el valor de maximizando el conjunto difuso de A. El centro del área se calcula el valor al igual el área, pues tanto por la izquierda como por la derecha. Último máximo se calcula el mayor valor que maximiza el área. El mecanismo de Mandami. El mecanismo de Mandami es una implicación de que difusa es modelada por una operación de Mandami y la sentencia conectiva también por el operador mínimo. El proceso. El primer nivel de cada regla es agarrar el valor de la velocidad y la distancia de cada figura. Pues tanto la A como por cada figura, velocidad y distancia. Agarrarle el valor mínimo. Segundo es el mecanismo de Swannon. El mecanismo de Swannon implica si el área que tiene si tiene A1 y tiene B1 es el centroide de cada figura, tanto como R1 como R2, donde X viene siendo X sub 0 y Y sub 0. El método de fusificación viene dado. El primero, el método de Mandami, que es el valor mínimo, que agarramos el valor mínimo de la figura. El segundo valor, la segunda es el método de Swannon, que sería el centroide de la figura, para así completar el centro de gravedad de la figura completa, que sería la distancia por el centroide de la figura 1 más la distancia 2 por la figura 2 entre la sumatoria de todas las distancias. Aplicación sencilla. Supongamos que una persona cualquiera desea ir a tomar una cerveza en un local tradicional, que la cerveza sea barata y que el local quede cerca de su casa. Él dispone de 4 lugares conocidos. Tiene sed. Aquí podemos distinguir 3 conjuntos difusos: cerveza barata, local tradicional y cercanías a su bar. Para él, una cerveza barata es la que cuesta alrededor de $1000 o menos. Un local tradicional es un local que a menos tenga 5 años de funcionamiento. Que quede cerca de su casa es que no quede más de 10 cuadras de su casa. Según las preferencias del individuo, se pueden construir los siguientes conjuntos difusos. La gráfica del conjunto difuso de cerveza barata, que se mantiene en 1 hasta que llegue a 1000 y después va bajando hasta 1400. 1500. Gráfica del conjunto local tradicional, que se mantiene estable después de 5 años de servicio. Y se mantiene en verdadero o en constante cuando está a menos de 10 cuadras. Aquí le podemos ver. Ahora, tenemos nuestra siguiente característica de los locales. El local 1, la cerveza cuesta $1400, años de servicio 3 cuadras. Local 2, $800, años de servicio 7, 12 cuadras. Local 3, $1000, años de servicio 4, cuadras 9. Esa es la que se asemeja más a las preferencias del individuo, que podemos ver a percepción de la vista. Debido a lo planteado, debemos interpretar los conjuntos.
Para eso nos vamos a hacer las gráficas de nuevo. Pero tenemos nuestra pequeña tabla de verdad, que sería el precio de la cerveza, que tendría que ser menor a $1000, los años de servicio tienen que ser mayor a 5 años y las cuadras tendrían que ser menor o igual a 10 cuadras. Cuando se intersectan los conjuntos según las soluciones clásicas, el local debe ser al menos a 10 cuadras y tener menos de 5 años de servicio y que la cerveza cueste más de $1000, ¿verdad? Entonces aquí tenemos dos cuadritos, ¿verdad? Una donde estamos plasmando nuestra lógica clásica y otra donde estamos plasmando nuestra lógica difusa. En la lógica clásica solamente nos vamos hacia nuestras condicionales o las preferencias de nuestros individuos y vemos si son iguales, y si son iguales vamos a colocar con 1 y eso va a significar verdadero, y un 0 o un falso. Por lo menos en nuestro local 1, la cerveza cuesta $1400. La preferencia del individuo es que sea menor a $1000, por eso colocamos un 0. En los años de servicio son 3 años de servicio, las preferencias del individuo son mayores a 5 años de servicio y las cuadras tendría que ser menor a 5. Entonces en esta preferencia, de años de servicio, el individuo no se acerca, ¿verdad? Por eso colocamos un 0, o sea que es falso. Y en las cuadras, si son menores a 10 cuadras, menores o iguales a 10 cuadras. En nuestra solución, para hacer nuestro cuadro de nuestra solución difusa, nos vamos hacia nuestras gráficas, ¿verdad? A irnos a nuestras gráficas, por lo menos, conjunto barato, dice $1400. Al intersectar $1400 con nuestra gráfica, sería, ¿qué? 0.2. No vamos a tener, como en nuestra lógica clásica, un verdadero o un falso, sino que aquí sí vamos a tomar un valor, que sería 0,2. Años de servicio, igual, nos vamos a tener nuestra gráfica de local tradicional, cuando me dice que son 3 años, se mantiene en 0,5. 0,5, 3. Y colocamos el 0,5. Con esto podemos ver, ¿verdad?, que nuestra lógica difusa nos permite nos permite digerir información de alto grado de complejidad. Que tiene alto grado de complejidad. Y no podemos utilizar nuestra lógica clásica porque nuestra lógica clásica en este cuadro no nos va a permitir decidir dónde, o sea, no nos permite ver dónde el usuario puede tomar su cerveza, porque él no toma como la lógica clásica de medio cerrado, medio abierto, sino solamente cerrado o abierto. A continuación les presentaremos unos breves videos y unos ejemplos de lógica difusa. Ahora. El tema de este laboratorio es centroide. El primer paso es dividir la figura en partes más pequeñas o más simples para calcular más fácilmente las áreas y así poder encontrar su centroide. Vamos a dividir esta figura en 3. El primero va a ser un triángulo, el segundo un rectángulo y el tercero otro rectángulo. Para calcular las áreas utilizaremos estas fórmulas. El área 1, la figura 1, es un triángulo. Entonces es base por altura dividido 2. La base son 9 centímetros por 5, que es la altura, dividido 2. Igual a 45 dividido 2. Igual a 22.5 centímetros cuadrados.
El área 2 es un rectángulo, que es base por altura. La base son 14 por la altura, que son 3 centímetros. Es igual a 42 centímetros cuadrados. Área 3, base por altura. La base es de 3 por la altura de 1, es igual a 3 centímetros cuadrados. Para encontrar el centroide de cada figura utilizaremos estas fórmulas. Para encontrar el centroide de la figura 1, en X será base dividido 3. La base son 9 centímetros dividido 3 es igual a 3 centímetros. El centroide en Y de la figura 1 será la altura dividido 3. La altura son 5 centímetros dividido 3. Esto es igual a 1.66 centímetros para la figura 1. Para encontrar el centroide de la figura 2 en X va a ser la base dividido 2. La base son 14 centímetros dividido 2, igual a 7 centímetros. El centroide en Y es la altura dividido 2. La altura son 3 centímetros dividido 2, es igual a 1.5 centímetros para la figura 2. Para encontrar el centroide en X de la figura 3 es la base dividido 2. La base son 3 centímetros dividido 2. Esto es igual a 1.5 centímetros. El centroide en Y es igual a la altura dividido 2. Esto es igual a 1 dividido 2, igual a 0.5 centímetros para la figura 3. Ahora vamos a ubicar el punto X en la figura 1, que son 3 centímetros, y el punto Y, que es 1.66. Ese es el centroide para la figura 1. Para la figura 2, en X va a ser 7 y en Y va a ser 1.5. Ese es el centroide para la figura 2. Para la figura 3, en X 1.5, en Y 0.5. Ese es el centroide para la figura 3. Estas fórmulas son las que vamos a utilizar para encontrar el centroide de toda la figura. En X va a ser igual al área 1, que son 22.5 centímetros cuadrados, por la distancia en X de la figura 1, que son 3, más el área 2, 42, por la distancia en X del centroide de la figura 2, que son 7 centímetros, más el área 3 por 12.5. Los 12.5 es porque desde el eje de coordenadas 0, 0 a la distancia en que se encuentra el centroide de la figura 3 es 12.5. Todo esto dividido por la sumatoria de las áreas. Que nos da como resultado 67.5.
Al hacer esta operación, en X nos da como resultado 6.38 centímetros. En Y va a ser el área 1, 22.5, por la distancia del centroide de la figura 1 en Y. Como la figura 1 se encuentra montada sobre un rectángulo, es la distancia desde el punto 0, 0 del eje de coordenadas hasta el centroide. Esta distancia es de 4.6 centímetros, más el área 2, 42, por la distancia del centroide de la figura 2, es 1.5. Más el área 3, que son 3 centímetros, por la distancia del centroide de la figura 3 desde el eje X. Esta distancia es de 3.5 centímetros. Dividido nuevamente la sumatoria de las áreas, 67.5. Y es igual a 2.68 centímetros. Ahora vamos a ubicar el centroide de la figura. En X van a ser 6.38 y en Y va a ser 2.68. Ahora ya tenemos el centroide de toda la figura. Ahora, para comprobar el cálculo anterior, haremos una maqueta de estudio. Al tener la maqueta, ubicaremos las distancias resultantes. En X es igual a 6.38 y en Y a 2.68 centímetros. Ahora lo equilibraremos en ese punto para verificar que el centroide esté calculado correctamente. Estimados amigos, iniciamos la presentación de lógica fuzzy. Decimos que todo problema de lógica fuzzy tiene dos etapas. La etapa estática, que permite definir variables y las reglas de inferencia, y la etapa dinámica, que consiste en captar los valores de entrada, procesarlos de acuerdo a las normas y la lógica fuzzy, encontrando el centroide, en este caso, y presentando la solución. Como ejemplo, utilizaremos el esquema de cómo cruzar una calle, para lo cual vamos a definir variables de entrada que se generan sobre un auto que se aproxima, la velocidad y la distancia, y por otro lado la variable de salida, que está relacionada con la acción del peatón, que en nuestro caso la definimos como la velocidad del peatón. La velocidad del auto
Vamos a decir que es lenta cuando es menor que 30 y tiene este gráfico. Asimismo, decimos que tiene una velocidad normal cuando va de 10 a 60, pero en este gráfico, 10 subiendo a normal, totalmente normal y normal decreciendo. Y luego, cuando es de 40 a 60 en esta forma, diremos que es rápido. Bien, en concreto, la velocidad del auto puede ser lenta, normal o rápida, de acuerdo a ese gráfico. La distancia del auto, cuando es menor que 30 metros, diremos que está cerca. Cuando va de 20 a 80 metros, diremos que es lejos. 20 subiendo hasta llegar a 50 y de 50 decreciendo hasta llegar a 80. Decimos que es lejos. Y muy lejos cuando va de 70 a 100 y se mantiene hacia adelante, diremos que es muy lejos. En concreto, la distancia del auto tiene cerca, lejos o muy lejos, de acuerdo a estas gráficas. En ese sentido también, la velocidad del peatón será muy lenta y ha sido definida en 6 valores. Será lenta, será caminando, trotando, corriendo o corriendo mucho. En resumen, un peatón puede avanzar muy lento, caminar, trotar, correr o correr mucho, de acuerdo a estas variables, de acuerdo a estas gráficas. Bien, es importante también definir las reglas, y las reglas tienen que ver con las 3 variables: la velocidad del auto, la distancia del auto y la velocidad del peatón. Y decimos, por ejemplo, que si el auto viene lento y está cerca, el peatón debe caminar. Si el auto viene lento, está lejos, el peatón debe pasar en forma lenta. Si el auto viene lento y está muy lejos, el peatón puede pasar también en forma muy lenta. Si el auto viene normal y está cerca, el peatón debe correr. Si el auto viene normal, velocidad, y viene lejos, entonces el peatón debe trotar. Si el auto viene a una velocidad normal, está muy lejos, entonces el peatón debe cruzar caminando. Si el auto viene rápido y está cerca, el peatón debe correr mucho. Si el auto viene rápido, está lejos, el peatón debe pasar corriendo. Y finalmente, si el auto viene rápido y está muy lejos, el peatón debe trotar. En el ejemplo que consideramos, tomamos un auto aproximándose a una velocidad de 25 kilómetros por hora y a una distancia de 22 metros. Tenemos que encontrar qué acción debe tomar el peatón. En principio, comenzaremos trabajando con la velocidad del auto. 25 kilómetros por hora, se ubica por acá más o menos, del cual, trazando una línea hacia arriba, ahí tenemos la línea, veamos que cruza el gráfico de lento en el punto 0,25. Asimismo, tiene intersección con el gráfico de normal, el punto 0,75. Es importante recordar que a 25 kilómetros por hora toca o intersecta el gráfico de lento en este punto y el gráfico de normal en este otro. Asimismo, trabajemos con la variable distancia a 22 metros, se ubica por acá más o menos. En forma semejante, hacemos un gráfico, hacia arriba una línea, el mismo intersecta a la variable lejos en el punto 0,06666 y a la variable cerca en el punto
0,6666. En resumen, a 22 metros toca cerca y toca lejos, cada uno con su respectivo valor. Esa fue la etapa de ubicar los valores de velocidad y de distancia en los respectivos gráficos. Veamos ahora qué reglas se activan en este caso. Recordando que la velocidad del auto toca lento, toca normal, y la distancia toca lejos y toca cerca, generaremos sobre las reglas que vimos inicialmente, sobre esta base de datos de reglas, generaremos aquellas que se cumplen. Para lo cual recordamos, la velocidad del auto tocó lento normal y la distancia es cerca lejos. Combinando estos valores, estas variables, encontraremos las reglas que queríamos. Recordar que estas se encuentran en la base de datos de reglas. Bien, recordamos esos valores. Velocidad lento con 0,25, normal con 0,75, distancia lejos con 0,666, cerca con 0,26666. Bien, llevamos estos valores y vamos a encontrar el mínimo de ellos. Esto quiere decir aplicar el operador AND a velocidad y a distancia. Entre 0,25 y 0,26, el menor de ellos es 0,25. Y la regla lento cerca corresponde a caminar. Asimismo, vamos trabajando con los otros valores. Lento lejos, la intersección entre ellas o el valor mínimo es 0,0666. Sucesivamente para normal y cerca, y finalmente para normal y lejos. Estos valores son los que vamos a tratar de representar en el gráfico a continuación. Vamos a aplicar esos mínimos, estos mínimos encontrados, los vamos a aplicar sobre la variable de salida, que es sobre la cual se va a generar la solución. Recordando también que estas reglas le llamamos regla de salida 1, regla de salida 2, regla de salida 3 y regla de salida 4. O también podemos decir regla seleccionada 1, regla seleccionada 2, regla seleccionada 3 y regla seleccionada 4. Aquí, por ejemplo, tenemos sobre la velocidad del peatón aplicar la regla seleccionada 1, que recuerden era 0,25, se proyecta hacia acá y genera un área. Vamos a aplicar ahora la regla 2, que era 0,0666 el mínimo encontrado, y también generar su propia área. Vamos ahora a la tercera regla, que genera su aplicación acá, y la área corresponde. Y finalmente la 4, genera su área. Es importante recordar esto y lo vamos a repetir. Bien, la primera regla decía aplicar sobre caminar. Entonces buscamos caminar acá, la intersección con el valor y nos generaba esta área. La siguiente regla, aplicarla sobre lento. Entonces el valor viene aquí, toca acá y genera su respectiva área. RS3 sobre correr. Correr está acá y va a generar esa área. Y finalmente la regla 4 se va a aplicar sobre trotar, y trotar está acá. Entonces pues hemos aplicado la regla seleccionada sobre velocidad del peatón. Unimos todos los resultados anteriores. Ahí está cada una de las áreas que habíamos encontrado, ¿no? Ahora vamos a generar una sola figura. Muy bien. Y a esta vamos a calcular el centroide de esta figura. Bueno, hay otros métodos, obviamente. En este caso vamos a calcular un centroide. Para ello,
vamos a aplicar una separación de la figura geométrica en triángulos y rectángulos para facilitar el cálculo centroide. En primer lugar, vamos creando triángulos. Aquí tenemos el triángulo 1, el triángulo 2, triángulo 3, 4, 5, 6 y 7 triángulos. Triángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 triángulos. Asimismo, creamos rectángulos. Ahí tenemos el rectángulo 8 generado acá, el rectángulo 9 y el rectángulo 10. Bueno, ya escapa a esta presentación, se calculan los centroides con las fórmulas geométricas correspondientes y nos da los siguientes resultados. El centroide para el triángulo 1 se encuentra en el punto 104, para el triángulo 2 en el 204 y así sucesivamente. Y luego de todo esto se calcula el centroide de toda la figura, que va a coincidir con el punto 38598. Bien, acá lo estamos poniendo, porque 385 está entre 3 y 4, muy pegado a 4. Generamos la subida y observamos que toca a la línea de caminar, bien, y a la izquierda en 0.5. Bien, entonces pues decimos, después de todo este trabajo, que las variables de entrada generan una salida en la que el peatón debe pasar caminando. Bien, la solución entonces es la intersección del centroide con la recta caminar. Como resultado tenemos, cuando un auto se aproxima a una velocidad de 25 km por hora y a una distancia de 22 metros, el peatón debe cruzar la pista caminando. Muy bien, muchas gracias. Pues recuerden que esta presentación tiene como objetivo que ustedes en forma rápida y gráfica observen la aplicación de la lógica fuzzy. Es necesario que lean la teoría correspondiente que se ha presentado en la sesión de trabajo del curso. Reiteramos las gracias, hasta otra oportunidad.